Montar un contador ascendente con un display de 7 segmentos. Déjenme mostrarles el video de cómo funciona. Entonces ahí lo tenemos funcionando. Básicamente por un segundo muestra los dígitos o los números de manera ascendente hasta el 9 y luego arranca en 0. Perfecto. Nuestro circuito es este. ¿De qué consta? Una fuente de 5 voltios que viene del Arduino, dos resistencias en paralelo, una de 22 ohmios con una de 39 ohmios para que nos dé aproximadamente 11 ohmios, un transistor 2N3904. Observen que de la salida del paralelo se conecta al colector del transistor, las dos resistencias. En la base, que tenemos una resistencia de 510 ohmios que está conectada al pin 8 del Arduino. En el emisor, que es la salida, tenemos el punto común, el común de todo el display, ¿sí? Y cada uno de estos LEDs van a ser nuestros segmentos. El A pasa por una resistencia de 68 ohmios, corresponde al pin 0 del Arduino, y así sucesivamente. El B, pin 1, el C, 68 ohmios, pin 2, etc. El único que no he conectado es el punto. Punto siempre va a estar prendido con cada vez que se genere un prendido del segmento respectivo para formar el número. Es decir, está conectado a tierra y siempre prende. ¿Cómo funciona el circuito? Cuando yo le aplico aquí un voltaje de 1 lógico o 5 voltios que vienen del Arduino, de uno de los pines, el 8, el transistor conduce, coloca el colector pegado prácticamente al emisor y la corriente que viene bajando por la fuente de 5 voltios, que se limita también por estas dos resistencias, llega hasta el común del display de 7 segmentos. Solo aquellos segmentos que se encuentren en 0 en sus pines van a encender. Es decir, si hay un 0 lógico en este y hay un 0 lógico en este, que serían el segmento A y el segmento B del display, generaría el número 1. Todos los demás van a estar en 1 lógico, y al estar en 1 lógico, que son 5 voltios, observen que no hay camino de paso para la corriente. La corriente siempre busca el camino a tierra, y el camino a tierra es aquel que esté en 0 voltios aquí. Eso es lo que pasa. Y como estos dos van a estar en 0, el 0 y el 1 del Arduino, por ahí va a pasar la corriente, y eso va a generar que se ilumine el segmento A y el segmento B. Siempre y cuando, recuerden, este transistor esté conmutado en la base, es decir, aparezca un 1 lógico o 5 voltios a través de esta resistencia de 510 ohmios a la base del transistor. ¿Cómo polarizar este transistor? Lo expliqué en los segmentos básicos o en los videos básicos. Si tienen dudas me preguntan, por favor, para que se las pueda resolver. El cableado corresponde a este que está aquí, ¿sí? Ustedes ven que de ahí salen los 5 voltios, entran al protoboard, suben por el cable rojo arriba, 5 voltios bajan por dos resistencias en paralelo. Si quieren saber qué es en paralelo, toca revisar videos básicos. Pasan por este cordón que está aquí al colector, ¿sí? Del colector al emisor por el medio del cable verde, que es el común. ¿De quién? Del display de 7 segmentos. Y a la salida tenemos las resistencias de 68 ohmios, que en su orden, por ejemplo, este es el A, este es el B, este sería el C, que en este caso no es el C sino el punto, porque ahí está el punto decimal. El C, aquí sería el D, el E, el F y el G. El F y el G. Ahí estarían los 7 segmentos del display. Siempre prendido el punto decimal. Cada uno con su color. Ustedes observen, si es naranja, está en el pin 0. Y así sucesivamente. Si es amarillo, pin 1. Para que puedan cablearlo. Ya en la base que tenemos, en la base del transistor, que es esta del medio, está la resistencia de 510 ohmios al pin, por este cable verde, al pin 8. Y eso sería por ahora el montaje para el circuito que vamos a empezar para el programa que vamos a empezar a decodificar. Observen que la tierra es el cable negro, es este pin, ground, y que viaja, el ground pasa arriba, aunque no lo estamos necesitando arriba, ¿sí? Entonces vamos a pasar de una vez a la programación. Entonces, para la programación, recuerden lo siguiente. Siempre vamos a entrar vamos a verificar en Tools
siempre vamos a verificar que nuestra tarjeta seleccionada sea, pues en este caso Arduino 1, y que el COM haya sido seleccionado el puerto de salida USB al que está conectado el cable del microcontrolador o del Arduino. Siempre vamos a ingresar por el Void Setup. ¿El Void Setup qué es? Void significa un procedimiento que no tiene o no arroja ningún resultado a su salida, y Setup el nombre. Siempre, Arduino siempre tiene el Setup. Aquí se colocan todas las instrucciones que se ejecutan una sola vez. ¿Entre qué? Entre estas dos llaves. Todos los procedimientos en lenguaje C, que es el que se utiliza para Arduino, empiezan con una llave y terminan con otra llave. Aquí tengo otro, se llama void, que no arroja ningún resultado, es decir, que no tiene una directiva void que no arroja ningún resultado, y su nombre es loop. Y aquí sí se coloca todo el código principal que se va a correr de manera repetida, es decir, el que no tiene fin. Y ahí está el código principal de todo nuestro programa. Y aquí las llavecitas de entrada y finalización. Lo primero que vamos a hacer para nuestro circuito, tal cual como lo vemos acá, es hacer que estos cables o estos pines que están aquí sean los pines de salida. Para poderlo ver mejor, pasemos de nuevo a nuestro diagrama, no este, sino a nuestro diagrama, a este diagrama, que es el diagrama, digámoslo, el diagrama de montaje en el circuito. Observen que de protoboard, este pin 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, que corresponden a cada uno de los segmentos, deben configurarse como pines de salida. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo escribir sobre ellos un 0 lógico o un 1 lógico. Recuerden que cuando yo escribo un 0 lógico, baja corriente, y si está activado el transistor por medio de la base, ¿sí? Es decir, si hay un 5 voltios aquí o un 1 lógico en el pin 8, se prende el transistor y pasa corriente de colector a emisor, haciendo que el segmento respectivo cuyo pin esté en 0 cierre el circuito o baje corriente y se prenda. Entonces, todos estos pines deben quedar identificados como pines de salida en el microcontrolador, en el Arduino. Hay dos formas de hacer eso. Una larga, la que utiliza Arduino, que no me parece tan profesional, que es colocar pin, mode, colocar el número, en este caso el pin 0, y colocarle en mayúsculas output. Aquí todo lo que tiene que ver con sintaxis es importante. Cada instrucción cierra con punto y coma. Ahí terminó. Ahí le estoy diciendo que en el pin 0 del Arduino, es decir, este, quede como salida. Output es salida. Quiere decir que se le puede escribir, no leer, un 0, ¿sí? Que sería el equivalente a colocar 0 voltios en su salida, o ground, ¿sí? O puede recibir un 1, que equivaldría a decir 5 voltios, ya que nuestra fuente es de 5 voltios y estos trabajan a 5 voltios, ¿sí? Porque es de salida, output, salida. Lo demás lo puedo ir haciendo con cada uno de los diferentes pines. Recuerden que yo del 0 al 6, si ustedes observan acá, yo del 0 al 6 los tengo que colocar como salida. Porque si ustedes recuerdan el diagrama circuital, aquí están del 0 al 6, ¿sí? Esos pines como tal, cuando están en 0, permiten bajada de corriente desde la fuente pasando por el transistor hacia el Arduino, ¿sí? Y solo si este pin 8 está activo en 1 lógico para que la llave o el transistor conmute y una el colector con el emisor. De lo contrario, si esto está en 0 voltios, no hay paso de corriente porque el transistor está mal polarizado, está abierto. Y ahí no habría corriente viniendo de la fuente, ya que hay un circuito abierto, hacia ninguno de los segmentos o LEDs del 7 segmentos. ¿De acuerdo? Entonces ahí tenemos definido. ¿Qué tenemos que hacer? Continuar con cada uno de los demás pines, porque tenemos ceros del 0 al 6. Recuerden que el punto decimal ha sido conectado a tierra para que siempre esté encendido. ¿Cómo lo puedo hacer? Pues tengo que hacer una copia, yo la tengo aquí, control C, y lo vamos a pasar para acá, vamos a hacer aquí, enter, control V, y ahí estarían todos nuestros demás pines. Observen que ahí está el pin 2, pin 3, pin 4, pin 5, etc. Continuamos en el siguiente video
para que miremos esto con más detenimiento.